Ya estoy grabando, compañera Isabel, inicia. Hola, ¿Listo? sí, te estamos esperando. Listo. Buenas noches. Eh, en esta oportunidad, unas temas de en donde reflexionaremos sobre las 5 lecturas pues claves sobre el pensar social empresarial, donde pues analizaremos como esos aspectos fundamentales de cómo la responsabilidad social, la transformación de los recursos humanos, la calidad de vida laboral y el liderazgo en el trabajo pues aportan a que se pueda dar ese bienestar social empresarial. Estas lecturas son un conjunto que nos hacen una invitación a repensar cómo las organizaciones desde una perspectiva más humana, éticas y sostenibles, pues brindan ese desarrollo y el talento humano a sus trabajadores. Ya nos pasa el compañero Andrés. Buenas noches. A mí me tocó hacer la ficha de la teoría de la lectura, la evolución histórica y crítica de una historia de recursos humanos y transformación digital del Fordismo al talentismo y a la gestión de la felicidad. Bueno, básicamente lo que nos hablaba esta lectura era como un paso de un tipo de trabajo, ¿cierto? Si nos basamos en el Fordismo, que era un sistema organizacional que fue interpuesto por Henry Ford, en el que se basaba, cierto, en la división del trabajo. Cada quien hacía una parte del trabajo, se centraba en eso, se especializaba en un área y se dedicaba básicamente a la producción en masa y en lo económico. Ahora, basados en el talentismo, es como una búsqueda más de el reconocimiento de las habilidades, la creatividad y la innovación, más allá de centrarse simplemente en lo económico, y está hablando también de la gestión de la felicidad. Entonces estamos viendo de que ya no nos centramos simplemente en el trabajo como una estructura o sea, hacia cumplir un fin económico, sino que también se empieza a ver al trabajador y al empleado desde un aspecto más humano, ¿cierto? Empezamos a respetar mucho más el humano. También vemos un cambio o una evolución respecto a la estructura laboral que se manejaba. ¿Cierto? Antes era como una estructura mucho más rígida, con unos horarios establecidos, una compensación económica. Hoy en día vemos que, aparte de lo que nos llevó la pandemia a innovar y a de otra forma ver que teníamos otros métodos y otras formas de trabajar con una mayor flexibilidad desde el trabajo, desde la casa, ¿cierto? Trabajo en casa. Entonces esto nos básicamente lo que hace es aprovechar de esta era digital que estamos entrando o en la que ya estamos, y aprovechar esto para tener un desarrollo laboral en el cual no nos enfoquemos solo en una estructura laboral, o sea, no solo de la presencia del trabajador como tal, sino de la productividad de ¿cierto? Más allá de lo económico, ¿cierto? Es que se aprovechen las habilidades de la persona que estamos utilizando, que está trabajando para el bienestar de la empresa y pues el bienestar también de todo el personal como tal. Muchísimas gracias por la intervención en relación con la lectura de, el compañero. Vale la pena destacar la importancia de que las organizaciones, desde la psicología organizacional positiva, se busca formular estrategias que potencien lo humano por encima de las políticas estructurales y programas saludables para promover las fortalezas, virtudes y capacidades de las personas. Entonces, ahí, por ejemplo, mi texto, que es el bienestar en el trabajo, implicaciones y desafíos para las organizaciones saludables, tenía como un punto en común. Este texto que yo leí es de Eliana Quiroz, Jesús David Loaiza y Catalina Mejía González. Por otra parte, vamos a hablar de cómo se empieza en la evolución del bienestar social empresarial en el ámbito del trabajo, cómo se empieza a gestionar una cultura organizacional
a lo largo de todas estas lecturas que están aquí, que juega un papel crucial en el bienestar laboral, una cultura que valora mucho la salud, tanto física como mental, la seguridad y el bienestar de los empleados, que esto puede contribuir significativamente tanto para las empresas y las organizaciones como para los trabajadores. En mi lectura se enfocaba básicamente en hablar de por qué el trabajo estaba relacionado con la salud mental de las personas y cómo era de importante tener emociones positivas en el ambiente laboral, porque el trabajo estaba intrínsecamente relacionado con la satisfacción y la realización personal. También se hablaba de no, que ya digamos el trabajador había pasado de ser mercantilizado o solamente como un objeto, digamos, para la producción o eficiencia o productividad de esa empresa, sino que ya era como los trabajadores son el recurso más valioso que tiene la empresa, porque sin los trabajadores, pues la empresa como tal, pues no funcionaría, ¿no? Desde los años 1620 a 1960 se empieza a hablar de por qué es importante el tema de las vacaciones, el tema de la seguridad social, el tema de las prestaciones o las bonificaciones. Antes esto no estaba contemplado y simplemente se basaba mucho en la religión, ¿no? En, digamos que, adoctrinar a los empleados o moldearlos en la parte moral y psicológica, en vez de enfocarse como en las condiciones que estaban teniendo estos empleados a nivel laboral. En todo este texto eh, habla de la salud mental y hablaba, por ejemplo, en cómo las empresas en implementan actividades de bienestar, como por ejemplo de meditación o de mindfulness o X actividades. Por ejemplo, yo soy profesora de yoga y he sido convocada para actividades en la Semana del Bienestar, y estas actividades en la Semana del Bienestar no están como certificadas o avaladas con las necesidades reales que tienen los trabajadores. Entonces se invitaba a tener un método desde el trabajo social, un diagnóstico y una evaluación y un seguimiento para poder lograr una intervención adecuada, ¿sí? Porque ¿qué pasa? En muchas de esas actividades las personas van a actividades de amor propio, a enfocar el poder, a actividades de abundancia, masajes, bueno, una cantidad de cosas, y no necesariamente es lo que necesitan, y muchas veces las personas están cumpliendo con un requisito del bienestar que le está pidiendo la empresa, pero realmente no le está sirviendo en su calidad de vida. Ahí voy a invitar a la compañera Isabel, que nos va a hablar sobre su lectura de la calidad de vida laboral, historia y dimensiones y beneficios, que también está como muy acorde con mi lectura. Bueno, la calidad de vida laboral, pues en la lectura la definen como un proceso muy dinámico que busca equilibrar esos factores físicos que son como la infraestructura, la tecnología, los salarios, con esos aspectos subjetivos, que ellos nos hablaban de objetivos y subjetivos, como la relación humana, la motivación y esa salud emocional pues del trabajador. Y lo que pues como que la autor concluye es que un entorno laboral saludable mejora como el compromiso, el desempeño y la salud del trabajador, lo que a su vez pues, fortalece la organización. Anteriormente no se le apuntaba mucho a esto, sino que simplemente se quería como que hubieran resultados, independientemente de cómo se sintiera o cómo estuviera el ambiente laboral y estuvieran los trabajadores. Entonces hoy lo que se busca y lo que define la autora en este texto es que se puedan como reunir todos esos aspectos para poder tener una calidad de vida laboral. Recordemos que hoy en día hay muchas leyes que apoyan o benefician al trabajador para no ser explotado, que es lo que está buscando pues como esa calidad de vida laboral y que en las empresas lo practiquen sobre. Muchísimas gracias, compañera Isabel. Vamos a darle a la compañera Sheila Margarita, que nos va a hablar un poco de la responsabilidad social empresarial y la relación con los ODS. Adelante, compañera Sheila. Bueno, muy buenas noches. En cuanto al texto, la responsabilidad social empresarial y los
ODS como complemento organizacional del texto de Estefanía Olaya Correa, se plantea una crítica necesaria sobre cómo la responsabilidad social empresarial ha sido transformada en una estrategia de imagen, perdiendo su esencia ética y filantrópica. Como futura trabajadora social, coincido en la urgencia de recuperar el enfoque ético de la responsabilidad social empresarial, entendida no como marketing, sino como un compromiso real con el bienestar social y ambiental. La integración de los objetivos de desarrollo sostenible representa una oportunidad clave para orientar a las organizaciones hacia una verdadera sostenibilidad. Desde el trabajo social, este enfoque cobra relevancia, ya que promueve la corresponsabilidad y el trabajo en red entre empresas, comunidades y Estado. Esta lectura nos invita a reflexionar críticamente sobre las prácticas empresariales actuales y el papel que podemos asumir como profesionales para impulsar una responsabilidad social empresarial más auténtica, que contribuya de manera afectiva al desarrollo humano y al bien común. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues ya para concluir, desde mi perspectiva como estudiante de trabajo social y futura trabajadora social, me parece fundamental reconocer la autonomía en el trabajo, el apoyo social y que son factores claves para el bienestar social a nivel general. Y también en cuanto a la teoría de demandas y recursos laborales, destacar la importancia de proporcionar los recursos que permitan a los empleados responder a las exigencias laborales y reducir los niveles de estrés. De mi lectura me parece importante destacar algunas citas que no quisiera pasar por alto. Entre ellas dice, el trabajo tiene importantes implicaciones en la vida de las personas, bien sea por su presencia o su ausencia. Y esto quiere decir, esto lo dijo Polo 2012, quiere decir que tanto una persona que está empleada como una que no, o sea, como que siente su nivel de satisfacción y de motivación, o sea, que realmente esto, pues digamos, aumenta el nivel de endorfinas, por decirlo así. Dice que el trabajo posibilita el dinero para subsistir y es una fuente de identidad y de desarrollo personal. Moyano Díaz, 2013. Entonces, cómo a través del trabajo social, por ejemplo, intervención con grupos, podemos ver en las diferentes empresas cómo se va generando ese sentido de identidad y de pertenencia que también se vuelve como una familia. De ahí la importancia de tener buenas relaciones con los pares y de que la dinámica laboral sea amena. ¿Alguien más quiere aportar una de las citas que haya encontrado que les parezca relevante? Bueno, compañera, también iba a hablar pues de la última ficha que nos faltaba, ¿cierto? Que era la de liderazgo en las organizaciones. Pues básicamente este documento, pues como lo dice el título, es como muy, cierto, muy central como en la importancia del liderazgo, ¿cierto? Nos habla un poco también de la importancia de la evolución que ha tenido, pero sí hay algo que es muy cierto, el liderazgo no es como solo esa capacidad de mandar, de poder distribuir el trabajo, sino que básicamente es impulsar a que las personas potenciar ese conocimiento y esa actitud por el trabajo de las demás personas, ¿cierto? Un buen líder es al que impulsa, aquel que inspira, ¿cierto? Entonces, básicamente nos hablaba de todos los cambios que ha tenido esa figura de líder, ¿cierto? Si antes se veía más como un jefe, ¿cierto? El jefe, el que ordenaba, el que mandaba, el que decía, y todos cumplían al pie de la letra, y el que más alto hablaba, ese era el líder. Hoy en día, si bien lo hemos con la misma evolución que ha tenido a nivel organizacional, la composición de las empresas, este rol también del líder ha venido cambiando y se ha centrado algo en mucho más humano, en algo mucho más, aquel el buen líder no es solo aquel que hace las cosas muy estructuradas o exige las cosas, sino que es aquel que tiene la capacidad de ponerse en los zapatos, tener empatía, de poder entender y desde esa empatía potenciar a los demás, a las demás personas de la organización a que saquen adelante esa empresa. Básicamente sería eso. Bien, a mí me gustaría hacer una pregunta como personal, digamos, para ir recogiendo y sería como, pues, cómo es la experiencia con relación a todas estas lecturas en su trabajo.
¿sí? O si no está trabajando en este momento y está solo estudiando, como cuál es la experiencia que tiene, cómo es su jefe, cómo es el ambiente de trabajo, siente que se aplican la calidad de vida, el bienestar social o no. Eh, ¿Alguien responde? Yo primero, no sé. Compañeros, yo laboro en un territorio rural, como les había contado. No sé si han escuchado de los proyectos RED. Los proyectos RED son reducción por emisión y lo hacen en los territorios que dicen, yo tengo tantas hectáreas de bosque y lo que voy a hacer es conservarlas y eso le genera unos recursos a la comunidad que los pueden transformar en beneficios. Desde ese punto de vista en donde yo laboro, se le apunta pues a esa transformación o a esos negocios verdes, que es algo de lo que hablan aquí un poco. Y hay un liderazgo pues muy parecido a lo que hablamos, a lo que debería ser los liderazgos en todas las empresas, ya que la persona que lidera es el representante legal del Consejo Comunitario y no lo hace solo, no toma determinaciones, sino que siempre la Asamblea General, que es la comunidad en pleno, que hace parte, la organización hace parte, todo el mundo de la empresa, es como se toman las decisiones. Entonces, es como un ejemplo que tengo yo muy claro del liderazgo. Es él quien representa el territorio, pero siempre, siempre debe contar con la comunidad, con esa asamblea en general, para poder tomar decisiones en firme. En esa empresa hay bienestar social, hay felicidad, sentimientos positivos. No te entendí. En esa empresa donde tú laboras, te sientes realizada, sientes emociones positivas al trabajar, sientes bienestar y salud mental. Sí, 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 porque no es un trabajo como de dar órdenes, es de tomar en cuenta también las ideas, de participar en los espacios, de como que unir ese conocimiento ancestral con el conocimiento, el poco conocimiento técnico que pueda tener. Entonces me siento escuchada, siento que puedo participar, no tengo temor de decir es que me parece que esto no debe ser así, lo podemos hacer así, y se tenga en cuenta la opinión que doy. Súper, muchísimas gracias, compañero Andrés. ¿Quiere hablarnos un poco sobre su trabajo? Sí, bueno, sí, básicamente pues tengo dos. Uno es, pues estoy haciendo las prácticas de enfermería, entonces es, pues básicamente es más estructural, ¿cierto? Lo hago en la Secretaría de Salud Departamental. También hice un tiempo de enfermería como a nivel algo más asistencial y actualmente pues laboro también en Amazon, ¿cierto? Entonces Amazon es como básicamente lo que habla del primer texto, ¿cierto? Es como el ver algo mucho más, aprovechar esa evolución digital para trabajar desde casa. Yo trabajo desde casa, básicamente mis jefes pues están regados pues en los países que tiene centrales Amazon, la empresa. Entonces, básicamente, entonces, a nivel virtual tengo compañeros, pero pues nuestro grupo somos aproximadamente 25 personas, pero todo es a nivel virtual. Entonces, básicamente consiste en atendimiento al cliente, es un estilo de call center. Tenemos jefes que básicamente lo que hacen es muy motivacional, momentos de esparcimiento, todo, pero todo a nivel virtual. Entonces, básicamente es eso. Entonces va muy ligado a las dos lecturas de las que hablé, porque el liderazgo es importante, porque el que es tu líder debe ser, la verdad, muy motivacional, porque tienes momentos que son muy complejos, básicamente la hora es frente a una pantalla. Sí, tienes interacción todo el día con personas, tienes momentos que tienes libres, tienes hora de almuerzo, tienes todo esto, pero siempre es complejo, entonces este líder siempre juega un rol muy importante a la hora de escucharte, de hablarte, tenemos distintos espacios de esparcimiento, de hablar, de sincerarnos, entonces es algo muy fuera de lo convencional, a lo que normalmente vemos en las oficinas, ¿cierto? Y por el otro espacio, pues sí, también es como es más por las prácticas, entonces cuando tengo que hacer las actividades, las hago, generalmente son muy comunitarias, y pues cuando estoy en la parte asistencial también, pues sabemos que es más estructural, ¿cierto? Es como más basado
a lo común de un trabajo, que es dentro de un hospital, tienes unos jefes que son los enfermeros, los médicos, y pues cumples tu función y básicamente eso. Bueno, muchas gracias por la intervención, compañera Sheila. ¿Quieres contar algo acerca de tu trabajo, si estás trabajando actualmente o el anterior? Bueno, no, actualmente no trabajo, soy ama de casa, eh, pero referente a todo lo que escucho, bueno, me hace pensar cuántas de las acciones sociales que vemos en las empresas realmente buscan el bien común y cuántas son simplemente estrategias de marketing verde. Eso es lo que pienso, porque referente a lo que le preguntaste a la compañera, que si se sentía bien, que a eso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues para mí siempre he tenido la posibilidad de trabajar con empresas grandes como Fundación Plan Internacional, Hotel Hilton, Universidad Central, o la ONG Mercy Corps, al sur del país, al norte del país, pero desde que llegué al país hace 9 meses estoy trabajando en una empresa pequeña y en esta empresa pequeña pues somos un equipo literalmente de 3 personas y hay como 10 personas alrededor y trabajo en una empresa que trabaja con todo este tema de la meditación, actividades para empresas, venta de libros holísticos, venta de cristales, así, y me doy cuenta que nada de esto está ahí, que hay muchas personas ahí que no tienen sus seguridades sociales, ¿sí? Que las jornadas de trabajo se pueden volver extensas, que no se les respetan las pausas activas, que realmente no es tan satisfactorio en medio de que estamos en un mundo holístico y en medio de que de que la empresa es pequeña. Entonces ahí me doy cuenta, digamos, de la irregularidad que todavía hay en Colombia y de, pues, otra cara, ¿no? Es una cara totalmente distinta a trabajar en una empresa grande como Amazon o en una comunidad o con la alcaldía o con una ONG o con una universidad que ya tienen como unos ODS más sólidos que con una empresa que apenas está como consolidando. Entonces, sí, para mí la experiencia ha sido más bien del otro lado y justo haciendo esta lectura decía, como creo que estoy en el trabajo equivocado. Sí. Y ya, bueno, eso es todo. ¿Es todo? ¿Alguien quiere compartir algo más o cerramos? No, yo creo que, pues, como una pequeña conclusión básicamente de todo lo que hablamos, pues, todas las lecturas, si bien hablaban de un aspecto organizacional, otros del liderazgo, otros hablaban del bienestar, este, laboral, ¿cierto? Básicamente vemos que todas ellas están basadas hacia la evolución, ¿cierto? Y hacia el bienestar de las personas, de ya no verlas como un simple objeto o o una unidad de generar números, de dar datos, de la efectividad como tal, sino que vemos que cada vez se empieza a centrar más en el ser humano y a ver el potencial más allá de lo convencional, ¿cierto? Ya empezamos a verlo como algo distinto, ya dejamos de que solo es lo económico, sino que nos damos cuenta que desde el bienestar podemos generar esto económico que si bien es importante para las empresas, pero desde un aspecto en el que las personas se sientan felices dentro de su desempeño como empresa o como trabajo y poder cumplir con esos estándares económicos. Entonces sería como llegar a esa integralidad respetando el bienestar y la calidad de vida de las personas que están dentro de la empresa o del trabajo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Docente Dayana Vázquez, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos sus comentarios y su retroalimentación. Gracias.